Distribuir documentos de diapositivas es una buena forma de asegurarnos que la audiencia pueda leer el material y consultarlo después. Los documentos siguen un patrón que podemos modificar para alinear de forma distinta las diapositivas, quitar o añadir información como la numeración o incluir elementos interesantes como un logotipo o un espacio donde la audiencia pueda realizar anotaciones. Para modificar el patrón, deberemos acceder al patrón de documentos, el cual permite personalizar cómo lucirá la presentación como un documento impreso. El patrón de documentos corresponde a la trama de fondo que sirve para configurar la página de cara a la impresión en vista documento, es decir, varias diapositivas por páginas, y en el vista esquema. Estas vistas nos van a permitir elegir el diseño y la distribución del documento, por ejemplo el formato de fondo y dónde aparecerán los encabezados y pie de página. También es en esta vista en donde se pueden hacer las configuraciones de página. Podemos usar la pestaña Patrón de documentos para modificar la apariencia de los documentos de una presentación, incluyendo el diseño y, como hemos mencionado, los encabezados y pie de página y también el fondo. Los cambios realizados en el patrón de documento aparecerán en todas las páginas del documento impreso. Para ver las opciones del documento debemos hacer clic en la ficha o pestaña Vista. Luego en el grupo Vistas Patrón, hacer clic al comando Patrón de documentos. O también podemos, manteniendo presionada la tecla Shift, hacer clic en la herramienta de clasificador de diapositivas situada en la barra de estado. Ambas nos va a permitir abrir el patrón de documentos. La cinta muestra una ficha específica, al igual que hacía con el resto de patrones que ya hemos visto también en lecciones anteriores. Nos muestra una página muy parecida a la de Word, con unos cuadros punteados. Si mandáramos a imprimir como documento, se mostraría esta vista y en cada cuadro punteado se mostrará una diapositiva. La fecha del día aparece de forma predeterminada en la parte superior derecha de cada página y el número de página en la parte inferior derecha. Si necesitamos cambiar el diseño, en el grupo Configurar página de la ficha Patrón de documentos, podemos especificar el número y el diseño de las diapositivas que se imprimirán en cada página. Podemos también cambiar la orientación de los documentos y establecer el tamaño de la diapositiva. Podemos usar la configuración en los tres menús, tanto de orientación del documento, tamaño de la diapositiva y diapositiva por página, para personalizar el diseño exactamente como lo queremos. Para establecer las diapositivas por página, hacemos clic al comando Diapositiva por página. Y luego elegimos una opción de diseño de las imágenes en miniaturas. A una diapositiva, 2, 3, 4, 6, 9 y también tenemos la opción de contorno de diapositiva. La opción 3 diapositivas incluye líneas que el público puede usar para tomar notas. Para establecer la orientación debemos hacer clic al comando orientación del documento y luego elegir entre vertical u horizontal. Para establecer el tamaño de la diapositiva, hacemos clic al siguiente comando, tamaño de la diapositiva, y luego elegimos una de las opciones, estándar o panorámica. Incluso podemos personalizar el tamaño de la diapositiva. Cuando PowerPoint no puede escalar automáticamente el contenido, saldrá un mensaje, y debemos seleccionar maximizar para aumentar el tamaño del contenido de la diapositiva cuando escalamos a un tamaño de diapositiva mayor. Si elegimos esta opción, podríamos provocar que el contenido no se ajuste a la diapositiva. Si seleccionamos la otra opción, que es asegurar el ajuste, disminuirá el tamaño del contenido. Esto podría hacer que el contenido parezca más pequeño, pero podremos ver todo el contenido en la diapositiva. Para establecer un tamaño personalizado, incluyendo alto, ancho, numeración de diapositiva y la orientación de las diapositivas y las notas, debemos hacer clic a la otra opción del comando tamaño de diapositiva. Personalizar tamaño de diapositiva. Desde este cuadro de diálogo podemos configurar todas estas opciones.
Para asegurarnos de que las diapositivas se impriman de la manera que deseamos, debemos obtener una vista previa de los documentos antes de imprimir. También podemos ajustar los encabezados y pie de página en el grupo Marcadores de posición. De manera predeterminada, los marcadores de posición aparecen en las esquinas superiores e inferiores de la página Patrón de documentos. Al hacer clic en un marcador de posición de texto, ya sea el encabezado, pie de página, fecha o número de página, podremos hacer cambios directamente. Podemos realizar acciones como modificar o agregar contenido en los marcadores de posición de texto. Por ejemplo, podemos añadir en el encabezado el texto que deseamos. Así como modificamos el encabezado, podemos modificar los otros. También podemos usar los comandos de la pestaña Insertar para agregar gráficos u otros tipos de contenido. Aplicar un formato a la forma y la apariencia del texto. Podemos seleccionar el texto y usar las opciones de la pestaña Formato para realizar cambios. Cambiar los marcadores de posición de texto. Arrastrar un marcador de posición para desplazarlo y usar los controladores de tamaño del cuadro de texto para cambiar su tamaño. También podemos activar o desactivar los marcadores de posición. Para ello debemos desactivar las casillas del marcador de posición, ya sea del encabezado, pie de página, fecha o número de página. Al desactivarlo podemos visualizar que desaparecen en la página del patrón de documentos. Otra modificación que podemos realizar en el patrón de documentos es cambiar el fondo de los documentos, pero no el fondo de las diapositivas en el grupo fondo. También podemos cambiar rápidamente la fuente de todo el texto del documento a la vez y aplicar bordes especiales y efectos visuales. En colores podemos elegir un tema de color para el fondo del documento de la lista que nos proporciona. En estilos de fondo, elegimos una opción de estilo de la lista. Los colores que se muestran dependen de la elección de la lista de colores. Al hacer clic en Formato del fondo, que es una de las opciones de estilos de fondo, podremos abrir el panel Formato de fondo y elegir más opciones, como configuraciones de relleno avanzada, efectos artísticos, entre otros. También podemos desde la fuente elegir una fuente de la lista para aplicarla rápidamente a todos los encabezados y pie de página. Y en efectos, elegimos un efecto de la lista para aplicar los efectos de un tema con características que incluyen sombras, reflejos, líneas y muchos más. Para obtener una vista previa del documento impreso, nos dirigimos al menú Archivo y luego clic a la opción Imprimir. En la sección de Configuración, hacer clic en la lista desplegable del diseño de la diapositiva y en Documentos, seleccionar el diseño que deseamos para poder observarlo. Por ejemplo, vamos a escoger el diseño de 2 diapositivas. Observamos a la derecha la vista previa. Luego podemos regresar a la vista Patrón de documentos haciendo clic a la flechita que aparece en la parte superior izquierda. Y si deseamos cerrar la vista Patrón de documentos y regresar a la vista normal, clic al botón Cerrar vista patrón. De esta forma regresamos a la vista normal para seguir trabajando. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint.